soy un gamberro. En ese momento, estaba rodeado por un grupo de gamberros mayores. Superado en número, miré a mi archienemigo que pasaba casualmente y grité a pleno pulmón. «Cariño, estoy aquí». «Genial». El chico bueno recogió un tubo de acero del suelo y se acercó a mí con el rostro sombrío. **1**. Mateo es homofóbico, todo el mundo en el instituto lo sabe. Porque una vez, delante del director, golpeó a un chico que le declaró su amor hasta que éste se enderezó. Alguien como yo, gritándole, cariño directamente. Él definitivamente no va a tolerarlo ni un poco. Efectivamente, mientras se acercaba, Mateo recogió un ladrillo. Tubo de acero en la mano izquierda, ladrillo en la derecha, un tipo grande de 187 centímetros, más esa cara guapa y fría como el hielo. Dejó atónitos a los 5 gamberros que me rodeaban. Retiré la vista con una sonrisa burlona, y ellos también retiraron la suya. Al instante, dejé de sonreír. Apoyado contra la pared, puse cara seria y grité muy molesto. ¿A qué miráis? ¿No veis que ya está aquí mi marido? Si sois listos, iros de aquí ya. Lamentablemente, ninguno de los 5 idiotas se movió. Eché un vistazo a Mateo, que estaba a 20 metros de distancia. No me quedaba mucho tiempo para escapar. Cambié a una expresión sonriente y dije con tono serio. En serio, mi marido pega muy fuerte, mejor salid corriendo. El líder, un tipo de pelo amarillento, reaccionó y me agarró de la camisa. ¿Correr? Ese tipo claramente viene hacia ti, casi te atraviesa con la mirada, ¿a quien intentas engañar? Lo miré directamente, con una sonrisa burlona en los labios, insultándolo con la mirada. A ti, feo. Después de insultarlo mentalmente, bajé la vista, pensando si agacharme y cubrirme la cabeza o agarrarme a la pierna de Mateo primero. El de pelo amarillento frente a mí continuó burlándose. Julián, eres un desgraciado con madre que te parió pero no que te crió. Tu padre juega y pierde, y tú vendes el culo. Vaya familia, ¿verdad, chicos? Jajajaja, joder. Mateo le dio directamente en la cabeza con el ladrillo. Al instante, sangró. Rápidamente, aproveché la oportunidad para darle una patada en el estómago. Nada más retirar la pierna, me metieron el tubo de acero en la mano. Mateo me empujó con fuerza, luego dio 2 patadas altas giratorias y una frontal, derribando rápidamente a 2. Al instante, me animé, giré el brazo con fuerza, y como si estuviera golpeando sandías podridas. 1 por cada golpe. Mateo, al oír el ruido, se acercó inmediatamente y les dio un par de patas más. Se oyó un coro de ¡ay! ¡Qué bien! La sonrisa en mis labios se congeló a mitad de camino cuando encontré la mirada de acero de Mateo. Mierda, ahora me toca a mí. **2**. Tranquilo, 1 contra 1 todavía tengo posibilidades de ganar. Fingiendo ferocidad, di un paso atrás y adopté una postura de lucha. Vamos, Mateo, ¿ya no me llamas cariño? Joder, qué descaro. Mateo me miró de arriba abajo y luego dio un paso adelante. Inmediatamente me puse en guardia, pero él solo me quitó el tubo de acero de las manos. Al instante siguiente, lo lanzó con fuerza hacia un lado detrás de mí. Inmediatamente después, se oyó un grito. No era mío, era del tipo del pelo amarillento al que Mateo le había abierto la cabeza, que todavía sostenía un ladrillo en la mano. Inmediatamente me acerqué y le di una patada fuerte. Por emboscar, por cotillear sobre mí, por acorralarme. Cuando iba por la tercera patada, una mano como una tenaza me agarró del brazo. La sensación de ese agarre era idéntica a la que soñé anoche. De repente, me invadieron recuerdos vergonzosos, me sentí tan violento que no podía moverme, y lo dejé arrastrarme. No fue hasta que doblamos la esquina hacia un callejón que Mateo me soltó. Ese callejón trasero está cerca del instituto, hay seguridad patrullando. Asentí, mostrando comprensión. Los buenos estudiantes le tienen miedo a las sanciones. Hablando de eso, sentí que debía darle las gracias. Tosí ligeramente y dije, algo incómodo. Hoy, gracias. Otro día yo, Julián. Levanté la cabeza de un golpe. ¿Qué? Mateo seguía impasible. Tienes las orejas muy rojas. Si no lo decía, bien, pero al mencionarlo, sentí que mi cara estaba a punto de explotar. ¿En qué estás pensando? Mateo se acercó, sin ceder. Mierda. Lo empujé bruscamente. ¿Por qué te acercas tanto? ¿No eres homofóbico? Tú empezaste. ¿Yo? Vale, la culpa era mía. Estaba devanándome los sesos pensando cómo deshacerme de él, cuando me levantó la barbilla. ¿Por qué? Me enfadé un poco. ¿Qué por qué? ¿Por qué a plena luz del día, delante de tanta gente, me llamaste así? ¿Cómo responderle? Mi grito inspirado por los dioses surgió de un sueño muy subido de tono que tuve anoche. Los protagonistas del sueño eran Mateo y yo 10 años después. Él estableció una palabra de seguridad para mí, cariño. Si la gritaba, él se detendría. Hoy, en una situación desesperada, al ver de repente a Mateo entre la multitud, en un momento de locura, lo grité sin muchas esperanzas, y él realmente se detuvo. Un poco mágico, y ahora sentía una vergüenza tardía. Mateo seguía mirándome fijamente, obstinado, esperando una respuesta. Pero,
¿Cómo podía decirlo? Además, me atrevo a decir que él no se atrevería a escucharlo. Así que opté por esquivar el tema, poniendo cara de fastidiado. Lo grité y ya está, porque tiene que haber tantos porqués. Me has reportado tantas veces, ¿no puedo vengarme aunque sea una vez? Mateo asintió con la cabeza. ¿Te gustó? Al instante, abrí los ojos desmesuradamente. Me gusta una mierda. La mitad de las sanciones que tengo son gracias a ti. ¿Cómo te atreves a preguntar eso? ¿Tus dos ojos son solo adornos si no ves que me caes mal? Ah, sí. Pero yo no le gritaría, cariño, a alguien que odio. Estoy harto, nunca he ganado una discusión con este tipo. Debería haber ido directamente a las manos. Me quité la mochila y la tiré al suelo, dije fríamente. Venga, pelea. Mateo enfrentó mi mirada, 2 segundos después, esbozó una sonrisa. Luego recogió mi mochila y la colgó en su hombro. No, hoy te ayudé, como agradecimiento, me invitas a comer, a tu casa. Asterisco asterisco 3 asterisco asterisco. Me quedé plantado en el sitio, sin moverme. Mateo ya se había alejado un buen trecho, y además iba en dirección a mi casa. Qué extraño, ¿cómo sabe dónde vivo? ¿Me habrá estado siguiendo? Lo alcancé y le hice esa pregunta. Mateo me lanzó una mirada indiferente, dijo con una media sonrisa. Antes no lo sabía, anoche soñé algo y de repente lo supe. ¿Tú también soñaste anoche? ¿Con qué soñaste? Mateo se detuvo, me miró de reojo. Por lo que dices y por tu expresión, ¿tú también soñaste anoche? ¿Y qué soñaste? El tema era demasiado delicado, opté por callarme y di un paso al frente. Mateo pronto me alcanzó y caminó a mi lado. Anoche, soñé con muchas cosas, como si hubiera pasado buena parte de mi vida. Oh, dije, y lo miré de reojo. ¿Quién te pidió que explicaras? Por fin vi a Mateo quedarse cortado. Sentí que las nubes sobre mi cabeza se dispersaban un poco. Al acercarnos a casa, de repente pensé en algo. La abuela no sabe que ahora trabajo para don Hugo cobrando deudas. Tampoco sabe que me he convertido en un caso fijo de amonestación semanal en el instituto. Y menos aún sabe que mis notas son las peores. Su impresión de mí se quedó estancada en hace un año, cuando todavía era, como Mateo, un buen chico en boca de los demás. En aquel entonces, la abuela todavía estaba sana, y decía que quería ganar más dinero para pagarme una universidad prestigiosa. En un año, todo cambió. Mateo se transfirió a nuestra clase en el primer semestre de último año, justo cuando yo empezaba a volverme malo. Cuando recogía los deberes y llegaba a mí, yo nunca los tenía. Él insistía en esperar a que los hiciera, y hasta llegué a volcarle la mesa. Llegar tarde, salir temprano, faltar a clase, saltar la tapia, también me pilló muchas veces. Hoy además me vio peleándome con unos matones. Me detuve a la puerta de mi casa y levanté la mano para bloquear a Mateo, que estaba a punto de entrar. Cuando veas a mi abuela, no digas nada, no está bien de salud, no soporta los disgustos. En sus ojos, yo siempre he sido bastante bueno. Levanté la vista hacia Mateo, bajando inconscientemente la voz. ¿Entiendes lo que quiero decir? Nada más terminar de hablar, la puerta se abrió desde dentro. La abuela, apoyada en su bastón, apareció en la entrada. Mateo inmediatamente dio un paso al frente, se puso delante de mí, se inclinó y dijo: «Hola, abuela, me llamo Mateo, soy buen amigo de Julián. Hoy en clase no entendí bien algunos problemas, he venido a pedirle ayuda». Yo, desde atrás, le di una patada suave. «No hace falta tanta educación, tío». Mateo me apretó la mano por debajo y luego me lanzó las 2 mochilas, y se fue sosteniendo a la abuela para entrar en la casa. Mateo solo se tomó unos días libres para ir al funeral de su familia y el primer día que vuelve parece haber cambiado tanto. ¿Habrá tomado medicina tradicional china? Asterisco asterisco 4 asterisco asterisco. Después de la quimioterapia, la abuela no puede tocar agua fría con las manos, así que suelo cocinar yo. Pero hoy fue diferente, Mateo me echó a la fuerza de la cocina. Después de cenar, también se apresuró a fregar los platos. Hizo que la mirada de la abuela pasara de aprecio a ternura. Afuera solo caía una llovizna, pero la abuela directamente trajo un edredón nuevo a mi habitación, aunque sus palabras fueron para Mateo. «Mateo, cariño, la abuela ve que ya es tarde y además está lloviendo. Si no te importa, puedes quedarte a dormir esta noche, mañana por la madrugada irás al instituto con Julián». Mateo, sin inmutarse, escondió el yodo que yo acababa de sacar detrás de su espalda y aceptó con una sonrisa. Después de que la abuela se fuera, le quité el frasco de yodo de las manos, me senté en el borde de la cama, y mientras me remangaba el pantalón, dije: «No te confundas, es la primera vez que llevo un amigo a casa, por eso está tan contenta. En cuanto pare la lluvia, te vas, ¿vale? ¿Quién dice que me voy a ir?» Mateo se agachó frente a mí, miró mis piernas llenas de morados y fue frunciendo el ceño. Incómodo, lo empujé. «Si te molesta a la vista, cierra los ojos». «¿Quién te dijo que te acercaras tanto?» De repente, me agarró el tobillo. Mateo levantó la cabeza, una sonrisa apenas perceptible brillaba en sus ojos. «No es feo, parece una paleta de colores, o más bien, un jardín lleno de flores de todos los colores. ¿Está loco o qué?»
La sonrisa de Mateo se hizo más evidente. Julián, no estoy loco, no me insultes. ¿Necesitas ayuda? Solo entonces reaccioné. Mi tobillo todavía estaba en su agarre. Me liberé rápidamente. No, si te quedas, date prisa y ve a ducharte. La ropa está en el armario. Búscala tú solo, y no me molestes. Lo vi entrar al baño y entonces empecé a tratar la herida de mi pierna. Si no fuera porque ayer, trabajando, me hicieron un corte en la pierna, hoy no me habría dejado acorralar por esos 5 matones. Sé pelear bastante bien, me lo enseñó mi propio padre, ese desgraciado que cuando se emborrachaba era violento en casa. Hace un año, a la abuela le diagnosticaron cáncer, urgía dinero, no tuve más remedio que pedir un préstamo usurero a la sociedad Hugo. La segunda vez que fui, don Hugo me preguntó si quería trabajar para él, que me perdonaría los intereses y además saldaría la deuda. En ese momento pensé que era para ser matón o algo así, así que acepté. Hasta que me llevó a una habitación y supe que era para seguirle hasta la cama. Forcejeando, agarré un cenicero y le golpeé en la cabeza, escapé rápidamente. Pero a medio camino me capturaron de nuevo. Ya estaba mentalizado para una lucha a vida o muerte. Pero esta vez don Hugo realmente me puso a trabajar con otros colegas, dijo que yo tenía mucho carácter. El asunto de ese día fue bastante escandaloso, no me castigaron, sino que empecé a ascender bajo las órdenes de don Hugo. Con el tiempo, empezaron a correr rumores de que vendía el culo. Hoy, ese matón de pelo amarillento gritó muy fuerte, Mateo debe haberlo oído, pero aún así se atrevió a acercarse a mí, lo que no encaja nada con su personaje de homofóbico. Noté que el colchón se hundía ligeramente, y me moví un poco hacia adentro. Pronto, la habitación quedó sumida en la oscuridad. Julián, ¿qué? Tienes la nuca muy redonda. Julián, ¿qué pasa ahora? Te vas a caer. ¿Y a ti qué te importa, Julián? Di la vuelta y le agarré del cuello, más te vale que sea importante. Mateo me miró, después de un largo rato, esbozó una sonrisa. No, es solo que, quería llamarte. Le levanté el dedo corazón. La sonrisa en el rostro de Mateo se amplió. Buenas noches. Asterisco 5 asterisco. Soñé de nuevo con Mateo y conmigo mismo 10 años después. Una habitación oscura, las cortinas ondeaban, un rayo de luna se filtraba por una esquina. En una cama enorme, uno encima del otro. Mateo, con el torso desnudo y musculoso, se apoyaba sobre mí. Con una mano me sostenía la cara, con la otra me desabrochaba los botones de la camisa, dándome besos de vez en cuando. Claramente, quería hacerme cosas malas. Y yo, tumbado bajo él, con el brazo tapándome los ojos, sin moverme ni un poco. Mi reacción era muy extraña, sin resistencia, pero tampoco podría decirse que lo disfrutara, era más bien, miedo. Debería ser la primera vez que hacíamos ese tipo de cosas, ¿por qué tendría tanto miedo? Quería corresponderle, si no, no me aferraría a sus hombros y espalda sin soltarme. Pero mi cuerpo no podía evitar temblar. Mateo bajó mi brazo y me miró a los ojos. Mi expresión parecía un poco dolorida, y también culpable. Mateo no dijo nada, solo bajó la cabeza y me besó con mucha suavidad. Sus besos, cargados de consuelo, se desplazaron gradualmente hacia mi mejilla izquierda, donde había una cicatriz desgarradora. Desde el pómulo hasta la comisura de los labios, mucho más profunda que en el sueño anterior. Los besos continuaban, tomé la mano de Mateo y la puse en mi cintura, levanté los brazos para abrazarlo. Y dije en voz baja, continuó. Mateo me miró, con gotas de sudor en sus sienes, su voz grave y sensual. Julián, establezcamos una palabra de seguridad, ¿de acuerdo? Parpadeé, y entonces él bajó la cabeza, pegó su mejilla a la mía, y su voz cargada de risa entró en mi oído. ¿Cariño? En ese instante, sentí que un fuego ardía dentro de mí. Mateo dijo que en cuanto gritara esa palabra, se detendría. No sé si por timidez o por alguna otra razón, esa noche no logré gritarla. Seguimos hasta el final. Después, Mateo se tumbó sobre mí y me abrazó durante un largo rato. Con una mano bajo mi espalda, de vez en cuando me masajeaba los omóplatos. Se notaba que quería al yo de ese futuro con locura. Yo, con los ojos cerrados, muy relajado, con las pestañas húmedas y agrupadas, parecía como si hubiera superado un obstáculo. ¿El yo futuro llora tan fácilmente? La imagen gradualmente se desdibujó, difuminándose en un azul profundo. Las cortinas se mecían con el viento, la luz del día se filtraba, el campo de visión de repente se iluminó. Abruptamente abrí los ojos, mi cara pegada a su pectoral, mi cabeza apoyada en su hueco del cuello. Yo estaba en brazos de Mateo. El Mateo actual. Me desperté de inmediato, lo empujé con la mano. ¿Quién te dijo que te metieras en mi cama? Mateo guardó silencio un par de segundos. Anoche no paraste de decir mi nombre, y además lloraste. Al instante, me sonrojé, avergonzado y enfadado. ¿Y no podías darme una bofetada para despertarme? ¿Cómo podría? Ya antes nunca te golpearía, y ahora menos. Me incorporé en la cama, lo miré de reojo. ¿Qué pasa? ¿Me desprecias? No. Mateo se levantó de la cama, se dio la vuelta, a contraluz. Me gustas. *6*.
Mateo es realmente increíble. Cada palabra y cada acción suya parecen como si hubiera tomado demasiada medicina tradicional china. ¿Cómo es posible que dormir abrazados una noche le haga gustar de mí? ¿Y que además le cambie la orientación sexual? ¿Quién se creería eso? ¿Yo? Desde luego, no. Mateo entró en una cafetería a comprar el desayuno, yo me quedé en la puerta, pensando cómo deshacerme de él. Desde que salimos por la mañana, me ha vigilado muy de cerca, temiendo que no fuera al instituto. Pero la verdad es que no pienso ir, esta mañana tengo trabajo, tengo que faltar a clase. Mateo, me duele la cabeza, pídeme permiso para faltar esta mañana, volveré a casa a descansar un rato. Me metieron en las manos una bolsa de panecillos al vapor y un vaso de leche de soja. Primero come, después de comer te acompaño al hospital. De repente, me invadió una oleada de irritación. ¿Es que no entiendes lo que digo? Mateo me miró, su expresión gradualmente se enfrió. Sí, lo entiendo. Quizá tú no entiendes lo que quiero decir. Si de verdad no te encuentras bien, te acompaño al hospital, después del médico te llevo a casa, y cuando te sientas mejor volvemos juntos al instituto, ¿entendido? Hoy tienes que estar conmigo todo el día. Solté una risa de incredulidad y directamente le arrojé el desayuno a los brazos. ¿Estás loco, Mateo? ¿Qué tengo que ver yo contigo para que me controles así? Paf, paf. Las cosas cayeron al suelo, y al instante siguiente, mi brazo fue agarrado con fuerza. Julián, el sueldo que pierdas hoy te lo pagaré. Una mierda de sueldo. Suéltame. Joder, me soltó un segundo y luego me agarró de la muñeca. No solo el sueldo, también pagaré la deuda que tienes con la sociedad Hugo. Si necesitas pedir prestado, puedes pedírmelo a mí, sin plazo, sin intereses. Soltó una risa fría, se dio la vuelta, y me miró directamente. ¿Me has investigado, eh? ¿Crees que soy patético y quieres ayudarme? Si tienes tanta caridad ve a ver a los que no tienen que comer, con qué vestirse o un hogar. Yo tengo manos y pies, no necesito tu lástima. Déjame en paz, joder. Este discurso me dejó con la sangre revolucionada, mientras que Mateo, frente a mí, parecía una escultura de hielo, sin que su mirada cambiara en lo más mínimo. Joder, hago el ridículo. Suéltame. Si no me sueltas, no me responsabilizo de lo que... De repente, una sombra se cernió sobre mí, nuestros alientos se mezclaron, y mis labios tocaron algo suave y cálido. La madre que te... Su mano me sujetó la mandíbula, su pulgar rozó mi mejilla izquierda. Julián, dije que no pelearía contigo, por mucho que me provoques, no sirve de nada. Además, hace solo una hora que dije que me gustas, ¿te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro? No soy especialmente bondadoso, incluso podría decirse que soy despiadado. No tengo la afición de compadecerme de la gente. Tú mismo no sabes distinguir entre lástima y gusto, no me involucres a mí. Me quedé con un aire atrapado en el pecho, sin poder subir ni bajar. Bajé la vista y miré fijamente la bolsa de panecillos al vapor y la leche de soja en el suelo. Mi mente zumbaba. No podía pelear, ni ganar discutiendo. Joder. Preso de la ira, recogí los panecillos al vapor y la leche de soja. En un abrir y cerrar de ojos, Mateo me los arrebató y los tiró directamente a una papelera cercana. Sin decir nada, me arrastró a la cafetería a comprar de nuevo. Luego me llevó a cruzar la calle. Me senté en un pollo de piedra, sin fuerzas, y lo miré de reojo, incómodo. ¿Tú, de verdad te gustó? De verdad. Primero recuerda esta conclusión, a partir de hoy empezaré a completar poco a poco el proceso. En menos de un mes sabrás si es verdad o no. Un vaso de leche de soja con una pajita puesta se acercó a mí. Con la cabeza embotada y la boca seca, sin pensarlo, bebí un trago de su mano. Al levantar la cabeza, vi a un guardia de seguridad con un walkie-talkie. Director, hemos pillado a una pareja de novios adolescentes a la puerta del instituto, ¿podría acercarse? Me eché a temblar. Mateo no le dio importancia. Públicamente, tomó el walkie-talkie y argumentó con razón. Director, ya tenemos 18 años. Quietos ahí. Dios, esta vez sí que no hay escapatoria. Asterisco asterisco 7 asterisco asterisco. Mateo, aprovechando su condición de futuro primero de la promoción, ignoró la mirada de advertencia del director y me arrastró del brazo todo el camino. Al entrar en el edificio administrativo, me miró de reojo y preguntó, ¿aún te duele la cabeza? Cállate ya. Al llegar a la oficina del director, vi que nuestra tutora también estaba allí. Mateo asumió toda la responsabilidad y me dejó fuera de la puerta. Además, le pidió a la tutora que me llevara primero al aula, mientras él entraba en la oficina con el director. Tenía verdadero miedo de que volviera a escaparme. Pero en realidad no lo haría. Diego, con quien trabajo cobrando deudas, ya se había ido. Así que aunque escapara ahora no llegaría a tiempo. La tutora debía estar bastante ocupada, su móvil no paraba de sonar. Después de que el director asintiera, se me llevó consigo. Durante todo el camino, silencio. La tutora me miraba de vez en cuando, con su habitual decepción por no estar a la altura. Antes, en sus ojos, yo también era un alumno prometedor, pero en solo un año, me había vuelto irreconocible. Ella conoce mi situación familiar, hacía la vista gorda cuando faltaba a clase y nunca llamó a mi abuela.
Le estoy agradecido, y ahora además me siento culpable. Que un alumno brillante como Mateo se desvíe de repente es algo que a nadie le resulta fácil aceptar. Nada más entrar en el aula, Gordito, mi compañero de mesa, apartó inmediatamente sus cosas de mi pupitre, sonriendo hasta que apenas se le veían los dientes. Hermano Julián, ¿hoy te ha dado por asistir a la audiencia matutina? No digas tonterías. La abuela necesita compañía para la quimioterapia en el hospital, y la sociedad Hugo a menudo tiene trabajo por las mañanas. Así que hace mucho que no asistía a las lecturas matutinas. Estaba mirando fijamente el asiento vacío de Mateo, absorto, cuando de repente el aula se quedó en silencio. Por la puerta delantera entró alguien, con la marca de una bofetada en la cara y unas rayas de sangre en el uniforme. Era Adrián, que se sienta frente a mí en diagonal. Después de sentarse, arrojó su mochila al suelo con un rupum. Solo Gordito es tan amante del cotilleo que no le importa meter la pata. Hermano, ¿qué te ha pasado? Nada, me peleé con la mafia que vino a buscarme. Oye, recuerdo que vives con tu tío, ¿no será que tú o tu tío han metido la pata en algo? ¿Han pedido un préstamo usurero? El rostro de Adrián cambió de repente, su voz se volvió aguda y estridente. Que hayamos pedido prestado no significa que no vayamos a devolverlo. El que viene a cobrar las deudas es un creído que se aprovecha de su poder. Cuando tenga la oportunidad, lo mataré. La información que revelaban las palabras de Adrián era una coincidencia increíble, además de la hora a la que apareció, hacía que uno no pudiera evitar pensar más. Le di una patada a su silla. ¿A qué vienen esos gritos? Te pregunto, ¿cómo se llama tu tío? Adrián me miró fijamente, lleno de hostilidad. Le di otra patada. Solo entonces Adrián habló. Benito, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Soltó una risa burlona, moví la mano e indiqué que se diera la vuelta. ¡Qué coincidencia! La persona con la que iba a ir a cobrar la deuda junto a Diego se llama precisamente Benito. Si Mateo no me lo hubiera impedido esta mañana, seguramente habría ido. Sin duda me habría encontrado con Adrián. Luego él habría venido al instituto como de costumbre, y según lo que acaba de decir, buscaría la oportunidad de matar al cobrador de deudas. Entonces, ¿qué me esperaría a mí? Asterisco asterisco 8 asterisco asterisco. La primera clase era matemáticas. Los demás sacaron el examen, yo no, así que me puse a dormir. E incluso tuve un sueño. Esta vez, en el sueño no estaba Mateo, solo yo, pero al despertar, vi a Mateo. Fruncí el ceño al mirarlo. ¿Y mi enorme compañero de mesa? Mateo señaló en una dirección. Era la hora del recreo, y Gordito estaba trasladando su mesa hacia la zona de los empollones. Allí había un asiento libre, que originalmente era el de Mateo. A partir de ahora, yo seré tu compañero de mesa. Retiré la mirada y observé a Mateo, que estaba ordenando sus libros. Eso no me interesa. ¿Qué te dijo el señor? ¿Ondulado? ¿Que llamarás a tus padres o que escribieras una autocrítica? Mateo levantó ligeramente los párpados. No llamar a los padres, ni escribir autocrítica, ni me pusieron un parte. El director me permitió tener novia. Guardé silencio un par de segundos. ¿Le robaste la peluca? ¿O le sobornaste? Mateo detuvo lo que estaba haciendo, me miró con una expresión un poco exasperada. Julián, ¿de verdad crees que soy tan inescrupuloso? Solo le hice una garantía. ¿Qué? Una chispa de diversión brilló en los ojos de Mateo. El instituto me permite el amor libre, y yo le devuelvo un alumno para universidades de primer nivel. Lo miré, mi vista se desplazó lentamente hacia su bajo vientre y asentí. Entiendo, ¿estás embarazado? Mateo puso cara seria. Julián, ¿puedes hablar en serio? Soltó una risa burlona. El que no habla en serio eres tú, ¿no? ¿Yo? ¿Universidad de primer nivel? Si tú te atreves a decirlo, yo no me atrevo a escucharlo. Además, si insistes en gustarme, es asunto tuyo. Yo no pienso salir contigo, y no intentes meter cosas en mi cabeza, ocúpate de tus propios asuntos. Mateo me miró con el rostro serio, sin decir palabra. En ese momento, Adrián, sentado al frente en diagonal, se volvió hacia nosotros, me miró un par de veces, luego miró a Mateo y parecía querer decir algo pero se contuvo. Casi lo olvido, este tipo antes siempre acosaba a Mateo declarándole su amor. Después de ser rechazado varias veces, le robó el uniforme a Mateo y lo llevó puesto descaradamente para buscarlo en la cancha de baloncesto, lo que enfureció tanto a Mateo que lo golpeó en el acto, hasta el punto de que el señor Ondulado se quedó atónito. El efecto fue notable, al menos ahora Adrián parecía haberse enderezado. Soltó una leve risa, Adrián inmediatamente me miró, con una mirada llena de resentimiento y desprecio que no podía ocultar. Al recordar el sueño que acababa de tener, la rabia me subió de repente a la coronilla. Cogí un libro y lo lancé hacia su cabeza. Pero Mateo me lo impidió, y su voz al llamarme tenía un dejo de advertencia. Apreté los molares, mantuve la tensión un momento y luego arrojé el libro al cajón de la mesa. No volví a dirigirle la palabra en todo el día. En ese sueño, fui con Diego a casa de Benito a cobrar la deuda y efectivamente me encontré con Adrián. Diego, al saber que éramos compañeros de clase, me pidió especialmente que vigilara fuera. No hice nada en todo el proceso. Sin embargo, cuando Adrián llegó al instituto,
me denunció ante los directivos. Dijo que yo estaba en la mafia, que robaba y golpeaba a la gente. No podía negar estas acusaciones, a medio camino entre la verdad y la mentira. Al día siguiente, su tío, lleno de magulladuras, fue al instituto, diciendo que yo había destrozado su casa, le había robado el dinero y que había amenazado a Adrián. Exigía que yo pagara una indemnización y que la escuela me expulsara. En realidad, ya debería haber dejado los estudios, fue la tutora quien insistió en que al menos obtuviera el título de secundaria. Después de que esto pasara, no tenía nada que objetar, presenté la solicitud de baja, pero no iba a pagar, no tenía dinero y tampoco quería hacerlo. Así que Adrián fue a causar problemas a mi casa. Mi abuela se enteró de todo lo que había hecho durante más de un año. Su cuerpo, ya débil, no pudo soportar un golpe tan fuerte. La abuela cayó gravemente enferma y el tratamiento hospitalario requería una gran suma de dinero. Vendí la casa y me llevé a la abuela lejos del callejón sereno. Nadie lo supo, incluido Mateo. El día antes de que Adrián fuera al instituto a armar escándalo, Mateo se fue a casa con permiso, y hasta que yo dejé la escuela, no apareció. El Mateo del sueño no sabía por lo que había pasado esos días, pero el Mateo de la realidad, tengo la vaga sensación de que lo sabía, quizás incluso más que yo. Asterisco asterisco 9 asterisco asterisco. No asistió a las clases nocturnas. Al terminar la última clase de la tarde, evité deliberadamente a Mateo, salté la tapia y me escapé. Pero fuera de la tapia lo vi. Agarré su cuello y lo arrastré hacia un punto ciego de las cámaras. ¿Y tú también has aprendido a faltar a clase? Mateo bajó la vista y, uno por uno, fue separando mis dedos. Luego me metió un justificante médico en la mano. Yo salí por la puerta principal. Le arrojé el justificante al pecho. ¿Y por qué pides permiso así como así? No me digas que saliste a atraparme. Mateo se rió. ¿Vas a casa a cocinar para la abuela? ¿Por qué iba a querer atraparte? Date prisa y vuelve a casa. Yo también tengo que volver a la mía. Me voy. No. ¿Cómo es que sabe tantas cosas? Justo cuando iba a perseguirlo para preguntarle, la figura de Mateo ya había desaparecido en la esquina. ¿Tanta prisa tenía por volver a casa? Bueno, ya le preguntaré mañana. Al llegar a casa, la pequeña tele del salón estaba encendida, la abuela estaba sentada en el sofá, adormilada. Al ver esta escena, mis ojos se llenaron de lágrimas de repente. Me di la vuelta para secarme los ojos y oí a la abuela llamarme. Ya estás aquí, cariño. No me volví, respondí con la voz contenida y me dirigí directamente a la cocina. Preparé sencillamente 3 platos y una sopa. Después de cenar, mientras fregaba los platos en la cocina, la abuela trajo un taburete pequeño y se sentó en la entrada a mirarme. Abuela, mejor siéntate en el sofá, ya termino ahora. La abuela no dijo nada, con una sonrisa en los labios, me miró fijamente. Después de recoger la vajilla, me sequé las manos y fui a sostenerla. Mientras caminaba la oí decir, cariño, la abuela cree que hoy estás algo raro. Si ha pasado algo, puedes contármelo a mí. La llevé hasta el sofá y me senté frente a ella, agachando la cabeza. Abuela, últimamente, siempre tengo sueños extraños, sueño con mi yo futuro. Ah, sí. ¿Y el cariño del futuro vive bien? Probablemente sí, al menos en los 2 sueños en los que estaba Mateo, yo parecía bastante bien. Sonreí y asentí, ahora tampoco estoy mal. Por cierto, abuela, siempre se dice que no se puede soñar con cosas que no se han vivido. ¿Por qué tengo yo esos sueños? La abuela me metió un gajo de naranja en la boca y dijo riendo. Debe ser que no olvidaste bien tu vida pasada. ¿Vida pasada? ¿Ya estaba liado con Mateo en mi vida pasada? ¿Esas cosas que soñé esta mañana las viví realmente en mi vida pasada? ¿Y Mateo, también lo sabe? ¿Es que él tampoco lo olvidó bien? Un montón de preguntas se agolpaban en mi cabeza. En la puerta se oyeron golpes. Ton, ton, ton. A esta hora, ¿quién podría ser? Al instante siguiente, se oyó una voz familiar. Abuela, soy Mateo, ¿está en casa? Asterisco asterisco 10 asterisco asterisco. Con el rostro sombrío, abrí la puerta y le dije mudamente. ¿Lo haces a propósito? Mateo ni siquiera me miró, sonrió hacia el interior. Me lanzó una mochila abultada, y entró él mismo cargado con leche y fruta, sin olvidar cerrar la puerta. Me quedé en la entrada, riendo sin palabras. ¿Cómo puede alguien ser tan descarado? Cogí la mochila, me acerqué, lo agarré del brazo y lo arrastré a mi habitación, cerrando la puerta de una patada. ¿Qué significa esto? Mateo sonrió, cogió la mochila, se acercó al armario, abrió la cremallera y empezó a sacar ropa. Tu ropa me queda un poco pequeña, así que fui a casa a traer algo. Por supuesto, tú también puedes usar la mía. No, ¿es que no tienes tu propia casa? ¿Quién te ha dicho que puedes quedarte? ¿Y vas a echarme? La abuela está fuera. Enfadado, di vueltas en el mismo sitio, estaba a punto de abalanzarme sobre él cuando sonó el móvil. Un mensaje de don Hugo. A partir de mañana no hace falta que vengas, alguien ha saldado tu deuda. Sin saber por qué, lo primero que pensé fue en Mateo. ¿Has ido a la sociedad, Hugo? Mateo no dijo nada, sacó una hoja A4 de la mochila y se acercó lentamente a mí. Julián,
Con la sociedad Hugo son 10.000, yo te presto otros 40.000, en total 50.000. Cuando termines la universidad y encuentres trabajo, empezarás a devolverlo, 1.000 al mes. Si estás de acuerdo, firma. Miré el pagaré que tenía delante. Sin querer, apreté los molares. Después de un momento de silencio, cogí el papel y lo tiré sobre la mesa, preguntando fríamente, ¿por qué? No quiero verte arrastrado hasta el fondo. Lo que te pregunto es por qué insistes en mezclarte con alguien como yo. Si yo no te he salvado la vida, Julián, eres mi mitad. Lo que yo soy, tú eres. Lo que tú eres, yo soy. Tu futuro y mi futuro son inseparables. Tonterías. Yo no tengo ni medio céntimo que ver contigo. Encuentra a quien quieras. Tú. De repente, mis labios fueron sellados. Mateo me sujetó por la nuca, sus dientes perforaron mi labio inferior y al instante se difundió un sabor a sangre. Levanté la rodilla, pero él se coló en el hueco, bloqueándome entre mis piernas, y la herida volvió a doler. Al forcejear ligeramente, mi espalda chocó violentamente contra el borde de la mesa. En el instante siguiente, Mateo apretó mi pulgar contra mis labios. Sin darme ninguna oportunidad para liberarme, torció mi mano y la presionó con fuerza contra ese papel. Él mantenía mi pulgar apretado, lo presionaba con fuerza, los nudillos estaban blancos, el beso continuaba, volviéndose un suave succionar. Se me enrojecieron los ojos, lo mordí como venganza. Usé todas mis fuerzas para liberar mi mano y le di una bofetada. El sonido de la respiración pesada resonaba en la pequeña habitación, una y otra vez, recordándome lo que acababa de pasar. Me di la vuelta, bajé la vista y miré mi mano derecha, que temblaba ligeramente. Desvié la mirada a la derecha, en la esquina inferior derecha del pagaré, una huella dactilar roja brillante se movía. Con un flop, una gota de agua se expandió sobre el papel. Instintivamente, extendí la mano para limpiarla, pero Mateo fue más rápido. Mis lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. El pagaré fue retirado por él. Al siguiente segundo, un abrazo cubrió mi espalda. Su pecho se elevaba, yo ya no me moví, mi mente estaba demasiado confusa. Tan confusa que no podía entender por qué había llorado, tan confusa que no podía pronunciar una frase completa. Mateo, ¿por qué insistes en arrastrarme contigo? ¿Qué tengo? Que merezca, que tú, así. El brazo que rodeaba mi cintura se apretó poco a poco. Lo siento, Julián, te prometo que esta es la última vez que te obligo. Te amo, Julián, una vez usé 5 años para hacerte creer esto. Ahora, comenzando de nuevo, el Julián de 18 años sigue haciendo la misma pregunta. Pero no importa, el Mateo de 18 años tiene la confianza de dar la respuesta en menos tiempo. Con la condición de que no me rechaces más, ¿de acuerdo? Me sequé la cara, respiré hondo una vez y dije con voz ronca. Entonces respóndeme una pregunta. En tu vida pasada, ya estabas conmigo, ¿verdad? Sí, aunque es muy misterioso, la verdad es que he renacido, con los recuerdos de mi vida pasada. Entonces cuéntame qué pasó en tu vida pasada, así no tendrás que esforzarte tanto conmigo. Mateo guardó silencio. Me volví para mirarlo, pero él me agarró la barbilla y me giró de nuevo. Julián, perseguirte es algo muy feliz, no me importa hacerlo una vez más. La voz de Mateo no sonaba bien. Separé su mano y me di la vuelta, los ojos de Mateo también estaban enrojecidos. Mi corazón, sin saber por qué, se estremeció de dolor. Me estás mintiendo. Silencio de nuevo. Su mirada, llena de dolor, se deslizó sobre mis ojos, se posó en mi mejilla izquierda y, finalmente, desviando la cabeza, apoyó la barbilla en mi hombro y rodeó mi cintura con sus brazos de nuevo. Cuando volvió a hablar, la voz de Mateo tenía un dejo de sollozo. No te miento, Julián, dejemos las cosas de la vida pasada en la vida pasada. No me importa que me hayas olvidado, prefiero que no recuerdes nada. ¿Por qué? Mateo apretó sus brazos, su voz sonaba sonriente. Así, puedo volver a amarte. Asterisco asterisco 11 asterisco asterisco. Tengo la intuición de que esos 3 sueños que tuve antes fueron experiencias reales de mi vida pasada. Según el desarrollo del tercer sueño, yo dejé los estudios y me mudé. Mateo continuó estudiando y tomó el examen de acceso a la universidad, y probablemente nos reencontramos mucho tiempo después. Mateo dijo que le llevó 5 años conquistarme. ¿Cómo iba a ser yo tan difícil? Si realmente no sentía nada, ya lo habría pateado lejos. ¿Cómo iba a dejarlo esperando 5 años? A menos que, antes de reencontrarme con Mateo, hubiera pasado algo que cambiara drásticamente mi carácter. Pero por más que lo amenacé o soborné, Mateo se negó a revelar ni una palabra. Anoche, al dormir, tampoco soñé nada. Durante el día, asistí obedientemente a clases todo el día, con la cabeza embotada. Las únicas 2 asignaturas que podía entender eran lengua e inglés. En cuanto a las otras clases, dormí bastante bien. Como es habitual, no asistí a las clases nocturnas, pero esta vez, justo cuando llegué al muro, Mateo me atrapó y me arrastró a la fuerza por la puerta principal. Iba un paso detrás de él, forcejeando con la mano. Digo que no te pases, tú mismo ve por la puerta principal. ¿Para qué?
Antes de terminar la frase, vi a Mateo sacar un justificante médico del bolsillo lateral de su mochila. 2. Ok, bien, como si no hubiera dicho nada. Así que pasé descaradamente frente al guardia de seguridad que había llamado al señor Ondulado. De camino a casa, pasé por un supermercado de productos frescos a comprar algo para la cena. Mientras elegía tomates, de repente tuve una idea y golpeé el hombro de Mateo. Oye, ¿en tu vida pasada, comiste mi comida? Mateo cogió el tomate que yo tenía en la mano y lo tiró de vuelta, escogió otro y lo metió en la bolsa. Todos los días. Ah, sí. ¿Y cuánto tiempo te cociné? ¿5 años? ¿10? Mateo levantó la vista y me miró, dijo con una sonrisa burlona. Julián, desde anoche hasta ahora, me has sonsacado 63 veces, deja que tu cerebro descanse un poco, ¿vale? Mateo eligió varios tomates para pesarlos, y yo lo seguí. Está bien, entonces haré una última pregunta. ¿La abuela llegó a vivir 100 años? Los pasos de Mateo se detuvieron notablemente, y lo oí decir. Por supuesto, mejor así. Elegí algunas otras verduras y carne, y al pagar casi me peleo con él. ¿Adivinen quién ganó al final? Por supuesto, Mateo. Porque no luchó con honor. Incluso intentó usar la boca. En el camino de regreso, mantuve una distancia de 2 pasos con él. Mateo se volvía a mirarme de vez en cuando, y soltaba alguna tontería de vez en cuando. Al subir las escaleras, Mateo se volvió de repente y dijo que me había hecho un plan de repaso. De repente, puse cara seria y mi corazón se hundió. Los labios de Mateo se movían, pero yo no podía oír lo que decía. Lo empujé y eché a correr hacia adelante. La puerta blindada de mi casa estaba abierta. **12**. Abuela. Todas las puertas de la casa estaban abiertas de par en par, las mesas y sillas volcadas por el suelo. La abuela yacía junto a la mesa de centro, extendiendo su mano temblorosa. ¿Cariño? Detrás de mí, se oyó un pum. Al cerrarse la puerta, una figura pasó como un rayo. Mateo entró corriendo en la habitación de la abuela. Reaccioné, corrí hacia ella, la levanté en brazos, con la mano temblorosa le limpié la sangre de la sien. Mi garganta parecía obstruida. La abuela me agarró la mano, sollozando sin poder hablar. Cariño, tu padre quería llevarse las escrituras de la casa, para empeñarlas. Lo siento. De la habitación de la abuela llegaron golpes sordos de patadas y puñetazos, mezclados con los gritos de dolor de Ricardo. La abracé, tapándole los oídos. Ya pasó, abuela, hemos vuelto, ya pasó. Los gritos y maldiciones de Ricardo continuaban sin parar. Llevé a la abuela al sofá, haciéndome el sordo. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que la habitación poco a poco quedó en silencio. De repente, tuve un mal presentimiento. Corrí a la habitación. Mateo, con los ojos inyectados en sangre, estaba levantando una silla para golpear a Ricardo, pero Ricardo ya no se podía mover. Me abalancé sobre Mateo, lo abracé y lo arrastré hacia atrás con fuerza. Ya basta, Mateo, déjale la vida, todavía tienes que tomar el examen de acceso a la universidad, no puedes tener problemas. Mateo jadeaba, su cuerpo temblaba ligeramente, los nudillos que agarraban la silla estaban blancos de la fuerza. Agarré su mano y la fui abriendo poco a poco, con un clan, la silla cayó al suelo. Al instante siguiente, Mateo se volvió bruscamente y me abrazó, apretándome contra su pecho. El latido de su corazón casi atravesaba mi tórax. Julián, estoy aquí. Por un momento, mi corazón se contrajo y mis ojos se humedecieron sin saber por qué. Mateo, en tu vida pasada, Ricardo, ¿acaso me hizo algo terrible? ¿Por eso, estás tan enfadado? Los brazos que me abrazaban se apretaron con más fuerza, me dolían los huesos, la voz de Mateo temblaba. Merece la muerte. Me limpié la nariz, levanté lentamente los brazos y rodeé sus hombros y espalda. Yo estoy bien. Mateo, la abuela también está bien. En mi nuca cayeron unas gotas de lágrimas calientes, como el trueno antes de la tormenta, y en una respiración, cayó un aguacero en mi cuello. Julián, el día que renací, en mi corazón tenía más miedo, que alegría, temía perdérteme de nuevo, temía no llegar a tiempo, temía no poder protegerte. Las lágrimas de Mateo parecían llenas de sus emociones, arrepentimiento, tristeza, añoranza, penetraron en mi piel, se mezclaron con mi sangre, fluyeron por todo mi cuerpo y finalmente se concentraron en mi corazón. No podía decir ni una palabra, pues mejor actuar. Me separé un poco, le levanté la cara, posé mi mirada en esos labios y, sin dudarlo, me acerqué. Suaves, salados. Mateo parecía atontado. Cerré los ojos y sonreí, levanté los brazos y rodeé su cuello, profundicé ese beso. Calientes, húmedos, y aún se movían. Besarse podía detener el llanto, estupendo, solo que cansaba un poco la lengua. Jadeé apoyado en el hombro de Mateo, y de repente oí un ruido. Alcé la cabeza y vi que Ricardo se había puesto de pie. Inmediatamente me liberé de los brazos de Mateo y lo puse detrás de mí. Miré fríamente a Ricardo. Si te atreves a insultar, yo me atrevo a golpearte, y además, devuélveme las escrituras de la casa. Ricardo no me temía a mí, pero probablemente sí a Mateo.
Su mirada vigilante no se apartaba de detrás de mí. Después de unos segundos de silencio, sacó las escrituras del bolsillo interior de su chaqueta y las tiró al suelo. Mateo salió desde detrás de mí, tomó mi mano, y conteniendo la ira, dijo: Ricardo, no eres digno de ser el padre de Julián, ni el hijo de la abuela. Si vuelve a pasar, te enviaré a la cárcel, y cuando salgas, te enviaré de nuevo. La expresión de Ricardo se distorsionó, escupió al suelo. En el instante en que Mateo cogió la silla, él se fue cojeando. La puerta se cerró con un portazo. La abuela se despertó sobresaltada, nos miró a Mateo y a mí, nos tomó de las manos y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Quisimos llevarla al hospital, pero ella se negó, diciendo que tenía hambre y quería comer. Mateo y yo nos miramos unos segundos, y finalmente decidimos que él trataría la herida de la sien de la abuela y yo limpiaría la casa. A las 9:30, cenamos, cocinado por Mateo. Después de cenar, yo fregué los platos, Mateo se sentó en el sofá con la abuela y charlaron. Lo oí, la abuela le estaba contando cosas de mi infancia. Mateo trajo agua caliente para lavarle los pies a la abuela, yo fui a ayudar a la abuela a cambiar la ropa de cama. Cuando Mateo llevó a la abuela de vuelta a su habitación, la mirada de la abuela hacia él ya era como la de otro nieto propio. Seguro que hablaron a mis espaldas otra vez. Cuando me acosté después de bañarme, ya eran las 12:30. Un buen rato después de apagar la luz, todavía podía sentir que Mateo me miraba. Mi cansada cabeza pensó y realmente se me ocurrió algo. Me di la vuelta de lado y, mirándolo, dije: ¿Es que quieres hablarme de tu plan de repaso? Mateo se quedó un momento en blanco, una leve sonrisa apareció en sus labios. No, eso lo hablamos en el instituto. Ah, ¿entonces por qué no duermes? ¿No estás cansado? Mateo guardó silencio un par de segundos. Julián, quiero abrazarte. ¿Abrazado se puede dormir? Mateo no me respondió, sonrió levemente y se puso boca arriba. Buenas noches, Julián. Yo sí que podía descansar, él probablemente no. Qué difícil es agradarle. Levanté su brazo, me metí en su regazo y lo bajé, me retorcí un poco y encontré una posición cómoda. Mañana por la mañana, si se te duerme el brazo, no me eches la culpa. Mateo pareció quedarse paralizado de nuevo, como una piedra. Pero pronto, oí los latidos de su corazón acelerándose frenéticamente. Sin embargo, la acción de palmaditas en mi espalda era suave, y el beso en la coronilla también era suave. Su voz era tan dulce como una nube. Buenas noches, Julián. *13***. Soñé con el día que cumplí 19 años. En ese entonces, todavía debía dinero a la sociedad Hugo, y todavía trabajaba para don Hugo. Por la noche, volví a mi piso alquilado con la compra y descubrí que Ricardo también estaba allí. Sobre la mesa ya había varios platos y una tarta de cumpleaños. Me quedé en la entrada sin moverme. Ricardo se frotaba las manos y decía que últimamente había tenido suerte y había ganado algo de dinero, y había vuelto a celebrar mi cumpleaños. Ese día era efectivamente mi cumpleaños, pero no tenía nada que ver con él. Señalé la puerta y le dije que se fuera, él fingió no oírme y gritó mamá hacia la cocina. La abuela salió de la cocina con un plato, al verme, sus ojos se sonrieron al instante. Hoy el cariño cumple 19 años, cuanta más gente, más bendiciones. Ve a lavarte las manos y siéntate a comer, falta un plato, enseguida está. Después de unos segundos de silencio, forzó una sonrisa y entré en la cocina a cocinar el último plato. Cuando salí, descubrí que Ricardo ya había puesto los cubiertos y servido la bebida. A mitad de la cena, Ricardo dijo que tenía que irse, yo no le hice caso, mejor que se fuera. La abuela me cantó el cumpleaños feliz y estaba cortando la tarta cuando sonó mi móvil. Era don Hugo, dijo que había un problema con un cobro de hoy y que fuera. La abuela me cortó un trozo de tarta y me lo acercó, me lo comí en 3 bocados y, sintiendo sed, me bebí la mitad restante de la bebida. Cuando llegué a la sociedad Hugo, don Hugo dijo que el contable todavía estaba calculando y que esperara un rato. Me senté frente a él, sintiendo una irritación sin motivo. Don Hugo fumaba un cigarrillo, charlando de vez en cuando. Un momento me preguntaba cómo me iba, otro decía que había montado un nuevo local y me preguntaba si quería trabajar allí. Respondí por inercia, solo sentía que la habitación se volvía cada vez más sofocante, más calor, la espalda pegajosa y húmeda. Una ola de calor recorría mi cuerpo, las manos y los pies empezaban a flojear, me levanté, dispuesto a irme. Don Hugo preguntó de repente si era mi cumpleaños. En un instante, mi corazón, que latía frenéticamente, pareció ser atravesado por una bala. El contable salió en ese momento y dijo que las cuentas no tenían problemas. Me costaba respirar, las rodillas flaquearon y caí de rodillas, forzando una sonrisa triste y desolada. Así que ese era el plan de Ricardo. Detrás de mí, se oyó un pum al cerrarse la puerta. Hugo se acercó a mí, me agarró del cuello y me levantó, llevándome a su habitación. Tu padre me debe 200.000 en mi sala de juegos, la deuda del padre la paga el hijo. Te ha vendido a mí. Toda la noche, sentí como si muriera una y otra vez, pero al amanecer,
descubrí que todavía podía respirar. Miré a Hugo, que estaba dormido, cogí un cenicero y lo golpeé con fuerza en la cabeza. Luego fui a la sala de juegos, a buscar a Ricardo. Cuando Hugo llegó, Ricardo apenas respiraba después de mi paliza. Él me apartó, y Ricardo se salvó. Estuve inconsciente 2 días. Al despertar descubrí que todavía estaba en esa habitación. Hugo estaba sentado a un lado, con un cigarrillo en la boca. Salí corriendo de inmediato. Hugo me sujetó, dijo que ya había ido a mi casa a ver, que la anciana estaba bien. Lo miré fijamente, poco a poco me eché a reír, riendo hasta que las lágrimas me bañaron el rostro. Después de ese día, Hugo me llevó a su nuevo club nocturno, como seguridad. Pero siempre había algún idiota que pensaba que me dedicaba a la prostitución. Pensándolo bien, me hice un corte en la cara, la sangre cubrió media mejilla, y al sonreír, quedaba horrible. Así estuvo bien, la gente que entraba y salía ni siquiera se dignaba a mirarme de frente. Hugo tampoco volvió a buscarme. Realmente me arrepentí de no haberme cortado antes. En 5 años, saldé la deuda, el cáncer de la abuela reapareció y ella falleció. Al salir del sala de cenizas, levanté la vista al cielo y de repente me sentí muy ligero, como un globo, capaz de flotar en cualquier momento. En mi confusión, oí que alguien gritaba Julián. Seguí la voz con la mirada y vi a Mateo. Corrió hacia mí, yo fingí no verlo, me di la vuelta y me fui. Él me siguió todo el camino de vuelta a mi piso alquilado. Ni los insultos ni los golpes lo alejaban, todavía quería llevarme a casa. No entendía por qué quería recoger a un trasto y llevárselo a casa. 2 años después, finalmente entendí que quería tener una relación conmigo. Le dije que no podía darle lo que quería. Dijo que no importaba, que poder ser buen amigo mío también lo satisfacía. Pensé durante mucho tiempo y se lo confesé todo. Pensé que dejaría de insistir, pero resultó que hizo las maletas y se mudó a mi piso alquilado. La razón era que quería desearme buenos días y buenas noches en persona todos los días. Y tardó otros 2 años en que ya no me resistiera al contacto físico de Mateo, tomarle de la mano, abrazos, besos, hasta aceptarlo por completo. La palabra de seguridad surgió así. Si me sentía incómodo en cualquier momento, podía decir para. La primera vez no pude gritarla, pero Mateo se detuvo varias veces. Más tarde, cuando pude gritarla, él ya no se detenía. Fotograma a fotograma, escena a escena, se unieron formando una película que retrocedía una por una en mi mente. Lo que el tiempo no podía curar, Mateo podía hacerlo. Siempre, mientras dormía, me aplicaba ungüento en la cara a escondidas. La cicatriz en mi cara se desvanecía cada vez más, mis sonrisas aumentaban, esa era la prueba de su amor por mí. 5 años después de nuestro reencuentro, creía firmemente en el amor de Mateo. Durante esos 5 años, participé en los exámenes para adultos, obtuve mi título. Me convertí en maestro de primaria. Mateo, por su parte, heredó la clínica de medicina tradicional de su familia. Después de medio año trabajando, el director me buscó y me preguntó si estaría dispuesto a ir a enseñar voluntariamente al Condado Montaña durante medio año. Acepté. Mateo insistió en acompañarme, pero considerando que en el viaje de ida irían compañeros directivos, no acepté. Hablé con él y acordamos que cuando volviera, él iría a recogerme y volveríamos a casa juntos. Mateo estuvo de acuerdo, pero yo falté a mi palabra. El día antes de las vacaciones, hubo un terremoto de 7.8 grados en el Condado Montaña. La escuela donde enseñaba estaba construida en la montaña, era antigua. Con el terremoto repentino, el yeso se desprendía. Organicé a los estudiantes para que escaparan rápidamente. La última niña tropezó, a su alrededor no paraban de caer piedras. Ella, asustada, se encogió. El aula se sacudía violentamente, me abalancé y la protegí bajo mí, y al instante siguiente, una losa de cemento cayó sobre mí. En un momento, el polvo se elevó por todos lados, la luz desapareció, la oscuridad surgió de todas direcciones. Por mi garganta brotaba sangre continuamente, perdí el conocimiento, perdí la temperatura. Cerré los ojos, y todas mis fuerzas las usé para pensar en una persona. Mateo con delantal, Mateo con bata blanca, Mateo conduciendo, Mateo viniendo a besarme sonriente, Mateo esperándome en casa. Mateo a los 28, Mateo a los 27, Mateo a los 26. La última imagen era la de Mateo a los 18. Asterisco asterisco 14 asterisco asterisco. Fuera de la ventana, el cielo estaba completamente iluminado. El hombro de Mateo estaba empapado. Giré la cara, la enterré en su cuerpo, olfateé suavemente un par de veces y las lágrimas brotaron de nuevo. Mateo apoyó su barbilla suavemente en mi coronilla y me consoló en voz baja. ¿Otro mal sueño? Soltó una risa ahogada, levantó la cabeza y dijo lentamente. No fue un mal sueño, Mateo, he vuelto. La mano que me secaba las lágrimas se detuvo. Mateo me miró fijamente sin pestañear. Frunció gradualmente el ceño, finalmente se le enrojecieron los ojos, se volvió y me abrazó con más fuerza. Yo lo abracé de vuelta, sintiendo como 2 latidos del corazón resonaban al unísono. Mateo, al final, ¿me llevaste a casa? Por supuesto, lo habíamos acordado.
Me sequé las lágrimas en él. ¿Y esa niña? ¿Sobrevivió? Sí, su familia murió en el terremoto, la llevé a nuestra casa. Dijo que se llamaba Anita, quería cambiar de nombre, así que me tomé la libertad de ponerle uno. ¿Cuál? Estrella. Me separé de su abrazo y levanté la cabeza. ¿Por qué no lleva tu apellido? Mateo me miró, sonrió y dijo. Era la voluntad de Anita, dijo que el profesor Julián le había dado una segunda vida, que era hija del profesor Julián. Mis ojos se humedecieron de nuevo. Enterré mi cara en el pecho de Mateo y dije con voz ahogada. ¿Me culpas? Por dejarte solo y encima darte un hijo. Después de un momento de silencio, un beso cayó en mi frente, la voz de Mateo sonaba sonriente. No tengo tiempo para culparte, apenas tengo tiempo para pensar en ti. Cuando terminé de llorar, salí de su abrazo y seguí preguntando. ¿Después viviste solo todo el tiempo? Con Estrella. ¿Sabes lo que pregunto? Mateo no habló, me miró sonriendo. Bueno, la respuesta se daba por hecho. Volví a preguntar. ¿Cuántos años viviste? 100 años. Mientes, antes dijiste que la abuela vivió 100 años. Una chispa de resignación brilló en los ojos de Mateo, se levantó de la cama y cambió abruptamente de tema. Julián, vamos a llegar tarde al instituto. Me quedé tumbado en la cama sin moverme, mirando fijamente su espalda mientras se vestía. Con Estrella a su lado, Mateo debería haber tenido una buena muerte por vejez, ¿verdad? Miré la hora, ya no podía quedarme más. Me levanté rápidamente. Me arreglé y estaba a punto de ir directamente al instituto con Mateo cuando la abuela nos detuvo y sacó 2 platos de fideos. Cada plato de fideos tenía encima 2 huevos fritos dorados y brillantes. La abuela, riendo, nos empujó hacia la mesa. Rápido, sentaos a comer, con el estómago lleno tendréis fuerza para estudiar. Abuela, ¿y el tuyo? La abuela me miró sonriendo. Está en la encimera, vosotros comed primero, ahora mismo lo traigo. Eché un vistazo a la cocina, efectivamente había otro plato. Solo entonces me senté tranquilo. Al coger los palillos, no los agarré bien y se cayeron al suelo. Me agaché a recogerlos y casi al mismo tiempo, se oyó en la cocina el ruido de trastos cayendo al suelo. Mi corazón dio un vuelco. Mateo se me adelantó y entró corriendo. Al instante siguiente, se oyó su grito. Julián, llama a una ambulancia. Asterisco asterisco, 15 asterisco asterisco. La abuela ingresó en quirófano. Las palabras en curso en el letrero me punzaban los ojos. Agachado contra la pared, mi mente seguía aturdida. Una figura me cubrió con su sombra. Incliné la cabeza y murmuré. Mateo, la abuela, seguro que estará bien, ¿verdad? Después de un momento de silencio, Mateo se acercó a mi lado y también se agachó. Julián, quiero contarte algo. ¿Qué? El día que renací, coincidió con el funeral de mi abuelo, antes del momento de su partida en mi vida pasada. Levanté la cabeza y pregunté con voz ronca. ¿Qué quieres decir? Mateo me miró y, tras un largo rato, forzó una sonrisa. Quizás sea una coincidencia, quizás sea el destino. 4 horas después, se abrió la puerta de quirófano y salió un médico. Tambaleándome, me acerqué y le oí decir. La paciente tiene una hemorragia intracraneal masiva, la quimioterapia ha afectado su coagulación. Hemos hecho todo lo posible, prepárense. La abuela fue ingresada en la UCI. 12 horas después de la operación, hubo una nueva hemorragia y la abuela volvió a quirófano. Al salir de quirófano, el médico repitió lo mismo. Prepárense. La abuela volvió a la unidad de cuidados intensivos. Los 2 días siguientes, solo pude verla a través del grueso vidrio de la ventana. Al tercer día, el médico permitió la visita. Mateo esperó fuera, yo me puse el traje estéril y caminé con piernas de plomo hasta la cama. La abuela estaba despierta, al verme, sus ojos sonreían. La mascarilla de oxígeno se empañó. Conteniendo las lágrimas, me incliné y acerqué el oído, oí que decía, cariño, la abuela, quiere ir a casa. Di la vuelta, apreté los puños, sin atreverme a mirarla. Ir a casa significaba renunciar al tratamiento, significaba que no viviría ni un día más. Alguien tocó mi manga. Me volví rígidamente y me agaché junto a la cama, supliqué con voz temblorosa. Abuela, aguanta, un poco más, ¿se puede curar? La abuela me miró sonriendo, una lágrima resbaló por su mejilla y negó suavemente con la cabeza. Me desplomé sobre su mano y rompí a llorar. Esa misma noche, volvimos a casa. Mateo y yo nos quedamos junto a su cama, sin querer separarnos ni un paso. La abuela no dejaba de mirarme, alzó la mano y acarició mi rostro. Cariño, estos días, te he visto a través del cristal, lo sé. Es curioso, siempre veo en ti, cómo serás, dentro de 10 años. Más alto, más guapo, más feliz. La abuela, está tranquila, tú y Mateo juntos, la abuela está tranquila. Creía haber secado todas mis lágrimas, pero en ese momento mis ojos eran como una represa desbordada. Así que la abuela lo sabía todo. Cariño, no llores, el cielo es justo, si alguien regresa, otro debe irse. La vida y la muerte tienen un destino, la abuela en esta vida no tiene arrepentimientos, seguir viviendo sería un sufrimiento. Deja que la abuela
sea egoísta esta vez, subir antes, para poder proteger a mi cariño y a Mateo, paz y seguridad, vivir 100 años. Lloraba sin poder hablar. Mateo me levantó y me llevó a un lado, luego volvió a la cama, tomó la mano de la abuela y se arrodilló. Abuela, tranquila, Julián y yo, iremos juntos a la universidad, estudiaremos juntos, trabajaremos juntos, ganaremos mucho dinero, nuestra vida irá a mejor. Yo cuidaré de él, lo amaré siempre, ¿no? No dejaré que sufra ni un poco. Mateo se quebró varias veces, gradualmente el llanto ahogó sus palabras. La abuela alzó la mano y acarició su cabello, sus ojos velados por las lágrimas. Gracias, Mateo, gracias. La abuela volvió a mirarme, su voz cada vez más débil. Cariño, siempre has sido el orgullo de la abuela, sin ti, la abuela ya hace tiempo, que no querría vivir. Haber llegado hasta hoy, me satisface. En el futuro, tú y Mateo, llevados bien, en la vida, ayudaos, comprendeos, si discutís, no lo dejéis para el día siguiente, habladlo bien, ¿de acuerdo? Tomé su mano, forcé una sonrisa y asentí con gravedad. La abuela entrecerró los ojos, con una leve sonrisa en los labios. Cariño, Mateo, cuando me vaya, no os entristezcáis demasiado, mirad hacia adelante, que vengáis a verme una vez al año, es suficiente. De acuerdo. Al caer esas dos voces, en la habitación no volvió a haber ningún sonido. El aire silencioso se transformó en una cuchilla desafilada, que cortaba una y otra vez, en silencio, la línea entre la vida y la muerte. Pero yo no podía hacer nada, solo sentir como la mano que sostenía en la mía perdía poco a poco su temperatura, poco a poco se volvía rígida. La abuela cerró los ojos, la fresca brisa del amanecer se llevó poco a poco su aliento. La oscuridad de la noche se desvaneció, el sol salió. La tenue luz matutina entraba por la ventana, iluminando suavemente la leve sonrisa de sus labios. La abuela se durmió bajo la luz del sol. Asterisco asterisco 16 asterisco asterisco. Mateo y yo arreglamos juntos el funeral de la abuela. Este año la flor de acacia floreció temprano. Era solo marzo y las ramas verdes ya estaban llenas de pequeñas campanillas blancas. El día que enterramos a la abuela, cayó una lluvia de flores de acacia. La fragancia se esparció por las montañas, suave y duradera. Probablemente la despedida que la abuela nos regalaba. Agachado ante la tumba, pasé lentamente la yema de los dedos por los caracteres grabados en la lápida. Mi corazón estaba más tranquilo que nunca. La muerte no es el final, el olvido sí. Miré a la persona que sostenía la sombrilla a mi lado y sonreí levemente. Mateo, ¿has comido alguna vez tortita de flor de acacia? No. Me levanté, tomé su mano y volvimos. Sé hacerlas, y también arroz al vapor con flor de acacia, me lo enseñó la abuela. ¿Quieres? Luego te hago. De acuerdo. Al salir del cementerio, Mateo se detuvo, se volvió y miró hacia la tumba de la abuela. Julián, ¿qué pasa? Mateo me miró de reojo. En mi vida pasada, 6 años después de que la abuela falleciera, salvaste a Estrella. Ese año ella acababa de cumplir 6 años. Recuerdo que me dijiste que la familia de la abuela era del condado Montaña. Esa también fue una de las razones por las que aceptaste ir a enseñar allí. Abrió un poco los ojos. ¿Quieres decir? Mateo sonrió. Quizás sea una especie de destino. Estaba pensando que, en esta vida, tal vez podamos continuar con este vínculo. Mis ojos brillaron al mirarlo. Dime. Mateo, con una sonrisa en los labios, me rodeó con el brazo y volvimos. Hace un par de días mandé a alguien al condado Montaña. Me llegó la noticia de que esa familia acaba de tener una niña. Todos están muy contentos. Mateo no siguió, pero yo lo entendí. En la vida pasada, los padres de Anita la tuvieron cuando ya eran mayores. Toda la familia la adoraba. Si no hubiera sido por ese terremoto, Anita habría sido bastante feliz. Miré a Mateo. Ahora Anita tiene una familia completa, ¿lo único que podemos hacer será darles dinero? Mateo me miró sonriendo. Ya lo he hecho, les di un sobre rojo. Pero además del dinero, también podemos ir a verla. Ir cada 6 meses, y cuando Anita sea un poco mayor, podemos financiar sus estudios en la ciudad. Volví a sentir ganas de llorar, me detuve de inmediato y lo abracé, apoyándome en su hombro. ¡Qué bueno eres! Me pellizcó la nuca, tomó mi mano y siguió caminando. Lo de visitar a Anita queda decidido, pero hay algo que hay que poner en marcha ya. Me sequé los ojos y pregunté, ¿el qué? Mateo cerró la sombrilla y dijo serio, el examen de acceso a la universidad. Asterisco asterisco 17 asterisco asterisco. El primer día de reincorporación a clases, puse toda mi atención, pero la realidad es dura. Mi cerebro parecía un almacén cerrado desde hace mucho, que de por sí no estaba lleno, y ahora, al intentar sacar algo, me quedaba a ciegas. Después de la última clase de la tarde, me sentía con la batería al mínimo, tumbado sobre el escritorio, sin moverme. Mateo, te digo una cosa, creo que tendré que repetir curso. Mateo no me hizo caso, cogió mi mochila y empezó a guardar. ¿Qué haces? Todavía tengo clases nocturnas. Estudiamos en casa. Soltó una risa perezosa. ¿Y si estudio en casa podré entrar en la universidad?
sé perfectamente de lo que soy capaz, solo me queda repetir. Mateo terminó de guardar rápidamente, colgó las dos mochilas al hombro, me levantó y arqueó ligeramente una ceja. ¿Repetir? Si me tienes a mí, tú no has hecho el examen de acceso, pero yo lo hice formalmente. Al llegar a casa, Mateo me sentó frente al escritorio, encendió la lámpara y sacó una hoja A4. Quedan 3 meses para el examen, este es tu plan de repaso. Lo revisé punto por punto, sorprendido. ¿Solo puedo dormir 5 horas al día? Mateo ni siquiera levantó la vista. Y 20 minutos de siesta. Luego sacó una hoja de borrador y empezó a escribir y dibujar. Aparte del ensayo, recuerdo aproximadamente el 20% de las preguntas originales del resto, pero del 80% restante recuerdo los puntos clave. Así que lo primero es volver a estudiar esos puntos clave, luego encontrar preguntas similares y hacerlas repetidamente, al menos 3 veces. Los textos de lectura de lengua intentaré buscarlos, no recuerdo las preguntas, intentaré listar los puntos clave, seguro que acierto con algunos. Los textos de lectura de inglés probablemente sean difíciles de encontrar, pero en realidad no te preocupes demasiado, tienes base en inglés, puedes aprovecharla. Lo importante es hacer muchos ejercicios para recuperar la sensibilidad lingüística y comprensión oral, un ejercicio por la mañana y otro por la noche. Finalmente, tú tienes base. Primero y segundo de bachillerato cubren el 70% de los conocimientos del examen, y además eres muy capaz de aprender. Si te concentras al 100% durante 3 meses, entrar en una universidad de primer nivel no es ningún problema. Mateo me llenó de entusiasmo. Esa misma noche estudié hasta las 3 de la madrugada. Al día siguiente, me arrastró al instituto. El señor Ondulado me vio colgado de Mateo, y en ese momento recité un pasaje de La dificultad del camino a su. El señor Ondulado se sacudió el flequillo y se fue. Estudié como un poseso durante un mes. Examen simulado, 408 puntos. Puse cara larga, no podía tragar comida. Mateo me corrigió el examen de nuevo y me felicitó, porque había hecho bien todos los puntos clave que él había explicado. Ese mes no había sido en vano. Volví a animarme y seguí esforzándome otro mes. Tercer examen simulado, 504 puntos. Pero todavía estaba muy lejos de la nota para universidades de primer nivel. Mateo, como la vez anterior, me corrigió el examen de nuevo. Estaba bastante satisfecho y me dio un beso en la frente. Julián, el objetivo de hacer exámenes simulados es que te acostumbres al ritmo y aprendas a distribuir el tiempo. Yo sé qué nota puedes sacar en el examen de acceso, confía en mí. Forcé una sonrisa, miré las ojeras bajo sus ojos y me invadió un dolor en el corazón. Extendí el brazo y me colgué de su cuello, apoyé la cabeza en su hombro y dije con voz ahogada, ¿cómo podré compensarte? Mateo me dio palmaditas en la espalda como a un niño, su voz sonaba sonriente. ¿Quieres compensarme? Está bien, ya tendrás oportunidades en el futuro. El último mes, ya no iba al instituto. El profesor Mateo me daba clases particulares en casa las 24 horas. Sentía que ya no distinguía entre el día y la noche de tanto estudiar. Ni siquiera tuve tiempo de hacerle las tortitas de flor de acacia a Mateo. Mateo dijo que no importaba, que había mucho tiempo por delante. El día antes del examen, Mateo me dio el tema del ensayo y me pidió que lo terminara en 50 minutos. Cuando puse el punto final, todavía quedaban 5 minutos. Mi mente se había dispersado demasiado, miré al profesor Mateo dormido a mi lado y se me ocurrió una frase. Entonces tomé el bolígrafo y, en el borrador que tenía a mano, escribí con cuidado. Me sumergí en el mar de tus ojos, en mis oídos latía tu corazón impetuoso, me ahogaste con tu amor. Sonó el despertador, Mateo abrió los ojos, una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Ya está? Asentí, le pasé la hoja del ensayo y doblé disimuladamente una esquina de esa hoja de borrador. Mucho tiempo después, encontré esa esquina doblada en la cartera de Mateo, al lado de esa frase había también un bambú. Los 2 días del examen transcurrieron sin problemas. Al terminar la última prueba, salí corriendo del aula y me dirigí hacia Mateo, que me esperaba en el lugar acordado. Él me recibió en sus brazos, y lo primero que me dijo al oído fue, «Has trabajado duro». Las lágrimas brotaron al instante, lo abracé con fuerza y dije entre risas y llanto, «Mateo, ya puedes ir a dar cuentas al señor Ondulado». Mateo se rió abiertamente, me agarró de los hombros y me giró 180 grados. Vaya, resulta que el señor Ondulado estaba justo detrás de mí. Pero no importaba, total, yo lo había logrado. Esa noche, nos escapamos antes de la fiesta. Mateo me llevó a un hotel. Alquilamos una habitación, dormimos muchísimo, y luego, no salimos en 2 días. Durante todas las vacaciones de verano viajamos. Mateo me llevó a muchos sitios. La primera parada fue el Condado Montaña. Le pregunté cuándo había hecho el plan de viaje, dijo que no había plan, que iban a donde se le ocurría. Imposible, con lo claro que era su objetivo, seguro que me mentía. En un abrir y cerrar de ojos, llegó finales de agosto. Ah, sí, Mateo, como en su vida pasada, fue el primero de la promoción en ciencias, y la Universidad Q se lo llevó.
y yo entré en una universidad de la misma ciudad que él. A primeros de septiembre, comenzamos una relación a distancia. Asterisco asterisco epílogo, desde la perspectiva de Mateo, asterisco asterisco. Asterisco asterisco 1 asterisco asterisco. No puedo decir que me enamoré de Julián en un momento concreto, sino que fue un proceso de acumulación que llevó a un cambio cualitativo. Sigo las normas, soy un estudiante modelo, pero también me gusta transgredir. Por eso, desde siempre me he sentido atraído por alguien como Julián, que no sigue las reglas. Cuanto más me acerco, más curiosidad siento, cuanto más lo conozco, más me sumerjo. Un día, estaba dando un discurso frente a la bandera, miré hacia el público, y de entre todos, vi a Julián. Solo podía ver a Julián. En ese instante, esa alegría de no poder apartar la mirada quizás pudiera llamarse enamoramiento. Empecé a querer captar más su atención, a querer ver más facetas de sus emociones. Me enteré de sus logros pasados y quise que se convirtiera en mi rival académico. Así que hice algunas cosas que, por así decirlo, iban en contra de Julián. Después de varias veces, Julián pareció empezar a odiarme, unilateralmente me consideró su archienemigo. Estaba planeando cómo mejorar mi imagen ante Julián cuando mi abuelo falleció. Pedí permiso para asistir al funeral, y cuando volví, descubrí que el asiento de Julián en el aula estaba vacío. Había dejado los estudios. Mucha gente decía que se había unido a la mafia, que había golpeado al tío de Adrián, destrozado su casa, acosado a Adrián, todo tipo de fechorías, como si las hubieran visto con sus propios ojos. No me creí ni una palabra. Pregunté a mucha gente hasta conseguir la dirección de Julián, pero cuando fui a buscarlo, ya se había mudado. Julián desapareció justo cuando yo planeaba declararme. Lo recordé durante 5 años, lo busqué durante 5 años. Asterisco asterisco 2 asterisco asterisco. El cielo me fue favorable. 5 años después, frente al Sala de Cenizas, me reencontré con Julián. Estaba más alto, más delgado, tenía una cicatriz fea en la mejilla izquierda y sus ojos estaban grises, sin ver a nadie. Me di cuenta de que llegaba tarde, pero me alegré de no llegar aún más tarde. Traté el reencuentro como un primer encuentro. Quería volver a conocer a Julián. El primer año, me hice su amigo. El segundo año, me hice su buen amigo. En Nochebuena, Julián estaba un poco borracho y me preguntó si me gustaba. No lo negué, y él me preguntó por qué me gustaba. Sonreí y miré por la ventana hacia la nieve que caía. En un rincón del jardín había un bambú verde y esbelto, la nieve caía sobre él, lo presionaba, pero no podía doblegarlo. Julián también tenía esa fuerza, que me atraía cada vez más. Volví la mirada hacia Julián, que dormía acurrucado en un rincón del sofá. Me parecía adorable cuando se sonrojaba después de decir una cosa por otra. Me daba pena cuando torpemente intentaba mostrar preocupación. Quizás me enamoré a primera vista, tanto antes como después del reencuentro. Enamorarme de él era mi destino. Sin embargo, Julián me dijo que no podía darme lo que yo quería. ¿Y qué importaba? La verdad es que me conformaba con ser su buen amigo. Pero, en realidad, quizás el propio Julián no se daba cuenta, pero siempre se ablandaba conmigo, siempre hacía excepciones por mí. Siempre aceptaba que traspasara los límites. Así que no me conformaría con ser solo su buen amigo. El tercer año, el Julián actual me mostró al Julián del pasado. Él pensó que me iría, pero yo solo fui a casa a hacer la maleta. Era una señal, y tenía que aprovecharla al máximo, ser insaciable y adueñarme de la situación. La cuarta Nochebuena, empezamos a salir. El día de su cumpleaños del 5.º año, aceptó el anillo que llevaba tiempo preparando. Al día siguiente, vino a recogerme al trabajo y me devolvió el detalle. Recuerdo que ese día lloré, de felicidad. En 5 años, Julián hizo crecer un nuevo corazón para amarme. Era la persona más feliz del mundo. El 6.º año, nos mudamos a una casa nueva, todos los días éramos novios. En la segunda mitad del año, Julián fue a enseñar como voluntario, no me dejó acompañarlo, pero aceptó que fuera a recogerlo. Contaba los días, esperando su llamada para poder partir. Sin embargo, morí sin recibir esa llamada. Asterisco asterisco 3 asterisco asterisco. Terremoto de 7.8 grados en el condado Montaña. La escuela primaria se había convertido en ruinas. Un voluntario me preguntó a quién buscaba. Dije que buscaba a mi amor. Había prometido llevarlo a casa. Pasé 3 días cavando con el equipo de rescate, sin parar ni un segundo. Ya habíamos superado el tiempo acordado, temía que se enfadara. Al 4.º día, encontré a Julián. Una gruesa losa de cemento lo aplastaba. Con su cuerpo había creado un espacio para sus alumnos. La niña se la llevaron. Entonces me di cuenta de que, al lado de los dedos de Julián, que colgaban en el suelo, había dibujado un par de alas de color rojo oscuro. Me quedé sin aliento un momento. A principios de año, en la tarta de cumpleaños que Julián me hizo, también había un par de alas así. Dijo que el carácter Jan no quedaba bien escrito, así que me regaló un par de alas. Las alas que dibujó Julián eran preciosas. Quitaron la losa de cemento y él cayó en mis brazos. Hacía mucho frío, me quité la chaqueta y lo envolví. La gente a mi alrededor me daba el pésame.
Lo sabía, como no iba a saberlo. Solo que, actué por instinto. Volvimos a casa. Y también una niña, la niña a la que Julián había salvado. Me pidió que le pusiera un nuevo nombre, con el apellido Julián. Así que nuestra familia ganó un nuevo miembro, Estrella. Mis padres y amigos pensaron que no me repondría. No fue así, ni siquiera derramé una lágrima. Tenía muchas cosas que hacer. Tenía que escribir el elogio fúnebre de Julián, organizar el funeral. Tenía que aceptar los honores en su nombre. Tenía que encontrarle un lugar con montañas y aguas claras. Y también tenía que criar bien a Estrella. Lo miré fijamente, con una sonrisa en los labios, insultándolo con la mirada. Lo logré. Estrella pasó de ser una niña a una joven, segura, generosa, inteligente, ya podía valerse por sí misma. Sentí que ya no tenía nada más que enseñarle. Le dejé la clínica de medicina tradicional. A continuación, quería viajar. Fui a muchos lugares, montañas, mares, cañones, glaciares, pueblos antiguos, grutas. Últimamente, Julián ya no venía a mis sueños, y durante el día tampoco aparecía mucho, no podía contarle nada. Así que en cada lugar que visitaba, escribía una carta y se la enviaba. La última parada fue nuestro instituto de secundaria. Me invitaron a participar en la celebración del aniversario. Durante el discurso, vi a Julián de pie en un rincón del público, con un caramelo en la boca. Su rostro mostraba una sonrisa, brillante y limpia, libre y desinhibido. Después de recorrer tantos lugares, todavía quería ir a un mundo donde estuviera Julián. Siempre lo quise. Fui al cementerio y conseguí su permiso. Luego fui a la clínica de medicina tradicional. La última receta que hice en mi vida fue para mí mismo. Lo organicé todo. Después de tomar la medicina, tomé la pluma y escribí la última carta, para el Mateo de 17 años. Ve pronto al callejón sereno, encuentra a un chico llamado Julián. Y luego, pégate a él, protégelo. Dale mucho, mucho dinero, dale mucho, mucho amor.